Muy buenas noches, bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. 3 semanas sin clases, miles de niños sin asistir a las escuelas y la preocupación de muchas familias son los efectos inmediatos del prolongado paro de los profesores. Pero eso es solo parte de una discusión de fondo en que nos jugamos en gran parte el futuro de las nuevas generaciones. No hay dos opiniones en que la calidad de los docentes y el ambiente en que trabajan son los factores clave para mejorar la formación de los colegios, especialmente en los ambientes más vulnerables y en los niños que parten con desventaja por un menor capital cultural en sus hogares. Hoy viajaremos al centro de esta noticia y del debate abierto. ¿Cómo lograr que los mejores alumnos de hoy se conviertan en los profesores del mañana? Que la docencia tenga el rol que merece como una profesión decisiva para el futuro del país, que exista una carrera docente que premie el mérito y que incentive a los mejores. Es una discusión urgente por el día a día del paro, pero profunda por lo que está en juego para nuestra sociedad. El viaje comienza ahora. Más de 2.300 colegios municipales sin impartir conocimiento y miles de niños y jóvenes sin recibir clases. Son los efectos del paro del Colegio de Profesores que tiene el Mineduc intentando destrabar el proyecto de carrera docente, especialmente después del ultimátum con el cual inició su movilización el magisterio. El paro indefinido continúa. Es que el proyecto de carrera docente ha logrado unir a un dividido colegio de profesores, una iniciativa que no deja conforme al magisterio y que el Ejecutivo envió al Congreso a fines de abril. Desde ahí se ha complicado el panorama para el Mineduc, especialmente cuando los profesores condicionaron el fin del conflicto al retiro del proyecto de carrera docente. Vamos a pedir que se retire el proyecto de ley. El gobierno no va a retirar este proyecto porque el gobierno cumple sus compromisos. El Ejecutivo no va a retirar el proyecto de ley. Sin embargo, la salida desde la Cámara de Diputados fue postergar la votación del proyecto y así sumar tiempo para la negociación con los maestros y poder buscar acuerdo en los 11 puntos del proyecto que no deja conforme el profesorado, como la certificación, el aumento de las remuneraciones, entre otros. Vamos a suspender, al menos por lo que queda de junio, las audiencias para trabajar directamente con los profesores y no vamos a votar en general hasta que no tengamos avance y hayan compromisos claros del Ejecutivo. Todo esto cuando un unido colegio de profesores, en rechazo de varios de los puntos del proyecto de carrera docente, ha llamado a salir a las calles para hacer notar su descontento. Y mientras eso ocurre en las calles, desde el pasado lunes, una mesa tripartita integrada por diputados de la Comisión de Educación, el Mineduc y el Colegio de Profesores buscan acercar posiciones. Todo para que miles de niños y jóvenes puedan volver a sentir las campanas que indiquen el retorno a clases. Y es que hace varios años hay una deuda pendiente con los maestros y la necesidad de poner en el lugar que corresponde el rol que cumplen los profesores en la sociedad. La nota de Macarena Morales, y precisamente junto con Macarena les vamos a contar más sobre el estado actual de la profesión docente en Chile. Macarena, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Sí, vamos a poner para ustedes una gráfica que da cuenta y vamos a comparar las distintas carreras, el puntaje de corte y por supuesto vamos a incluir también aquí la profesión docente y así vamos a tener un panorama precisamente de estas carreras. Y partimos de inmediato haciendo la comparación. Claro, de carreras importantes para la sociedad y en las universidades más prestigiosas. Por ejemplo, en la Universidad Católica. En la Universidad Católica el puntaje de corte el año pasado fueron 794 puntos, es decir, cerca de los 800 puntos los alumnos que ingresaron a estudiar esta carrera. Medicina. En Derecho 701 puntos y en Ingeniería Civil 735 puntos. ¿Cuál es la comparación con Pedagogía Básica? Si habilitamos ahí la escritura, vamos a hacer esa comparación acá en nuestra pantalla táctil. En el caso de Pedagogía Básica son 621 puntos, claramente bastante más bajo el puntaje de corte, el puntaje mínimo
que en las otras carreras en la Universidad Católica. Y en la Universidad de Chile, aquellos que ingresaron a estudiar medicina, el puntaje de corte fueron 787 puntos, muy cercano a lo que ocurrió también en la Universidad Católica. 698 en Derecho, 724 en Ingeniería Civil y 612, nuevamente bastante más bajo el puntaje de corte, en el caso de la Pedagogía Básica. Seguimos revisando otras casas de estudio al norte de nuestro país. La Universidad Católica del Norte, en la carrera de Medicina, el corte el año pasado fue de 715 puntos, distante de Universidad de Chile y Universidad Católica en algunos puntos. 569 de Derecho, 591 Ingeniería Civil y nuevamente es más bajo el puntaje en el caso de la Pedagogía. 507 puntos el puntaje de corte en este caso. Vamos a ver qué es lo que pasa en la Universidad de Concepción, específicamente en las carreras que usted ya les hemos mencionado. Aquellos que ingresaron a la carrera de Medicina el año pasado, el último puntaje que ingresó fue de 757 puntos. 631 en Derecho, 667 en Ingeniería Civil y nuevamente mucho más bajo, 501 puntos en Pedagogía Básica. O sea, ese ideal de que los mejores alumnos de cada generación sean los profesores, sean los que enseñen en las nuevas generaciones, claramente no se está dando en estos casos, como vemos con los puntajes de corte. Un tema que tiene que ver con la relevancia social que tiene la profesión y que está bastante lejos de lo que uno esperaría y de lo que uno ambicionaría para una profesión tan importante para el futuro de Chile. Sin duda, son importantes las diferencias, pero también son importantes las diferencias que existen ya terminado el periodo universitario y cuando uno ingresa al mundo laboral. ¿Cuánto es en promedio la renta que reciben estas mismas carreras después de sus años de estudio, donde vamos a incluir también lo que estamos discutiendo en esta oportunidad, a los docentes? Claro, veamos por ejemplo, el primer año un médico puede esperar ganar una renta sobre 1.600.000 pesos. Exactamente, un abogado en su primer año puede ganar en promedio 1.450.000 pesos en su primer año. Un ingeniero civil 1.400.000. ¿Y con la Pedagogía Básica? Vamos a ver de inmediato la gran diferencia que existe entonces en su primer salario. Apenas 477.000 pesos, o sea, bajo los 500.000, menos que la mitad o menos que un tercio de lo que gana un abogado, un ingeniero o un médico recién egresado. Y en la siguiente comparación es muy importante específicamente por lo que se debate en torno a la carrera docente y que es cuánto tiempo un profesor va a recibir esta renta. Vamos a ver entonces al cuarto año cuánto es en promedio lo que recibe un médico y bueno, su renta aumenta considerablemente y llega a los 2.300.000 pesos con facilidad al cuarto año ejerciendo la profesión. Un abogado 1,5 millones, un ingeniero civil 1.900.000. ¿Qué pasa con el profesor, el egresado de Pedagogía Básica? Este es el sueldo al que puede ambicionar en promedio después del cuarto año. Apenas en torno a los 548.000 pesos, muchísimo más bajo, por cierto. Claro, y además el aumento es poquísimo respecto a el primer año. Y en el quinto año, el médico alcanza los 2.400.000 pesos como renta promedio. Un abogado 1.700.000, un ingeniero civil 2 millones, un profesor nuevamente queda mucho más bajo. Se van ampliando las diferencias. Vemos que ya son diferencias de 3 o 4 veces comparado, por ejemplo, con un sueldo de un ingeniero. Vamos a ver, avanzando en el tiempo, al 10º año de ya finalizada la carrera, 10 años de profesión, un médico en promedio puede ganar 3 millones y fracción respecto de lo que gana, ¿cierto?, en estos 10 años de profesión. Un abogado 2.700.000, un ingeniero civil 3.200.000. ¿Dónde queda el profesor de Pedagogía Básica? Queda aquí, miren ustedes, 620.000 pesos. O sea, las diferencias que eran de 2 veces, de 3 veces, se amplían y ahora gana 5 veces, por ejemplo, menos que un médico o con un ingeniero con la misma experiencia. Todos datos de mifuturo.cl. Exacto, bueno, importante la diferencia ahí en la renta, los años de comparación y también los puntajes de corte. Queríamos poder dejar en claro estos datos para graficar parte del motivo de la discusión. Y en gran parte una cosa explica a la otra. Con sueldos tan bajos, evidentemente para los mejores alumnos, para los mejores puntajes, hay pocos incentivos, aparte de la vocación, para poder estudiar pedagogía cuando lo comparan, por ejemplo, con el futuro económico que van a tener en las otras carreras. De todas maneras, parte de la discusión. Macarena, muchas gracias. Buenas noches, Daniel. Bueno, y vamos a seguir contándoles, por ejemplo, ahora una comparación entre lo que pasa con los profesores en nuestro país y lo que pasa con los países en los que nos gusta compararnos, con los países de la OCDE. Veamos, por ejemplo, el tema de las horas lectivas a la semana. En Chile, en promedio, datos de la OCDE, los profesores hacen 27,6 horas de clase lectiva frente a sus alumnos. ¿Cuál es el promedio de la OCDE? Es sensiblemente menor, solamente llega a 19,2. Por lo tanto, esta comparación ya nos dice
que en general un profesor chileno tiene mucho menos tiempo para preparar la clase, mucho menos tiempo para hacer un trabajo que no sea sencillamente estar frente a los alumnos si lo comparamos con otros países de la OCDE. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Le preguntamos a una profesora, Paula Ortiz, de Talcahuano, esto nos cuenta al respecto. Mi nombre es María Paula Ortiz, trabajo en el Liceo Comercial de Talcahuano. Mi principal problema para ejercer la docencia es que no tenemos tiempo para planificar las clases y tengo que llevarme trabajo para la casa. Poco tiempo para planificar, poco tiempo para hacer trabajo fuera de la hora de clases. Los sueldos son otra queja recurrente entre los profesores chilenos. Ya lo vimos comparados con otras profesiones. Comparemos ahora profesores de Chile con profesores de la OCDE. Estos son datos de este club de los países desarrollados. De acuerdo a estos datos, en promedio, un profesor chileno de educación primaria sin experiencia gana en torno a los $17.770 al año. ¿Cuál es el promedio de la OCDE? El siguiente. Ahí está, $29.411. Es muchísimo más, y además esto es comparado con dólares por poder de compra. O sea, ya está reducida la diferencia por el poder de compra distinto que hay en los países. Estamos comparando manzanas con manzanas. Dólares de acuerdo al poder de compra en cada país. $17.000 en Chile, $29.000 en el promedio de la OCDE. ¿Qué pasa con los profesores chilenos con 10 años de experiencia? $22.000. En cambio, el promedio de la OCDE llega a los $36.000 y así las diferencias se van ampliando también a medida que van avanzando las carreras. Y vamos a una tercera comparación que es muy importante, la cantidad de profesores por cada estudiante. ¿Cuántos profesores hay por los estudiantes que tienen que rendir? En el caso de Chile, tenemos un total de 23 estudiantes por cada profesor. Esto no es el promedio de alumnos por aula, es el promedio de estudiantes versus profesores que tiene cada colegio, que es distinto. 23 estudiantes por profesor es la comparación internacional. ¿Qué pasa en la OCDE? ¿Cuál es esta relación? Bueno, sensiblemente menor. 13 estudiantes, por cada 13 estudiantes hay un profesor en los colegios en promedio de los países desarrollados. ¿Qué nos dice al respecto? Otra profesora, Mariana Plasencia, de Valparaíso. Este es su testimonio. Mi nombre es Mariana Plasencia Ovalle, trabajo en el Liceo número 1 de Niñas de la Avenida Argentina, aquí en Valparaíso. La mayor dificultad mía en el liceo principalmente es cursos con mucho alumnado, lo que significa que uno entra a una sala con alumnos, 47 alumnos por curso, que es como un enjambre de niñas. Ese es el diagnóstico, ese es el panorama general de la carrera docente hoy en Chile. Veamos cuáles son las propuestas, cuáles son las alternativas, cuál es el conflicto que hay también entre lo que propone el gobierno y lo que piden, lo que exigen los profesores en paro. Veamos. Sobre el tema de las evaluaciones. ¿Cuál es la situación hoy? Existe una prueba inicia que rinden los egresados de pedagogía, pero de forma voluntaria. Hay una evaluación docente cada 4 años obligatoria en los colegios municipales y que tiene influencia sobre el futuro docente de cada profesor. ¿Qué propone el gobierno? ¿Cómo se debería evaluar a los profesores según el gobierno? Con una prueba inicia que es obligatoria, aunque no es condición necesaria para ejercer la profesión. Se mantiene la evaluación docente y se crea un nuevo sistema de certificación. Se entregan 2 oportunidades para obtener esta certificación que sí se convierte en necesaria para realizar, por lo tanto, el trabajo en los colegios. ¿Qué dice el magisterio? ¿Qué dice el colegio de profesores? Ellos quieren una evaluación integral. En un solo proceso hablan de un trabajo colaborativo y de evitar la desconfianza permanente con el trabajo de los profesores. Aquí hay un desarrollo de última hora, que es el tema de la propuesta que ha hecho la Comisión de la Cámara de Diputados, que ha sido aceptada por el gobierno y que dice que baste el título para entrar a la profesión y que hay una primera certificación para subir de tramo, para optar a mejores condiciones a los 4 años de ejercicio profesional. Eso es en el tema de las evaluaciones. Veamos el tema de los sueldos. Ya veíamos el diagnóstico de los sueldos, que es bastante desolador. Veamos cuáles son las propuestas. Hoy, en Chile, el ingreso mínimo es de 590.000 pesos por una jornada de 37 horas. ¿Qué está ofreciendo el gobierno? Un ingreso mínimo de 800.000 pesos por esa jornada de 37 horas. ¿Qué piden los profesores? Un ingreso mínimo de 1 millón de pesos por esa misma jornada. ¿Cuál es la última propuesta del gobierno en torno a lo que ha
acordado la Cámara de Diputados mantener los 800.000 pesos, pero asegurar que en 5 años un profesor ya llegue a ganar ese millón de pesos. En cuanto a la distribución de horas, veíamos el tema de las horas lectivas y no lectivas, en que estamos muy por debajo comparado con la OCDE. Hoy tenemos un 75% de horas lectivas, o sea, dedicados a estar frente a la clase, y solamente un 25% de horas no lectivas. El gobierno propone cambiar esa proporción a 70-30 y llegar a 65-35 en el año 2018. Los profesores quieren llegar en el 2018 a un 50-50. Mitad de horas lectivas frente a la clase, mitad de horas fuera de la clase para prepararlas. ¿Cuál es la última propuesta? Mantener este 35%, pero que sea inmediato y asegurar que sea solo en tareas pedagógicas. O sea, que este 35% sea solo para preparar clases y no para tareas administrativas o burocráticas que también suelen consumir parte del tiempo de los profesores fuera de las salas de clases. Y finalmente, el último tema relevante es el de los alumnos en el aula. ¿Cuántos alumnos hay en cada sala de clases? Hoy puede llegar a haber hasta 45, lo escuchábamos recién con la profesora de Valparaíso que nos contaba de esa realidad. El proyecto del gobierno no contempla una disminución, no compromete una disminución de ese número, y los profesores están pidiendo que el máximo de alumnos en el aula no supere los 30. Esos son los principales puntos que se mantienen en desacuerdo entre el gobierno y los profesores y que mantienen, por lo tanto, esta paralización de actividades. Vamos a ir a una pausa ahora en un viaje al centro de la noticia. A la vuelta estaremos conversando con la subsecretaria de Educación sobre estos temas. Ya estamos de vuelta en Viaje al Centro de la Noticia. Carrera docente, examen final es nuestro programa de hoy y conversamos ahora con la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga. Subsecretaria, bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Para hacer cualquier proyecto hay que partir por una evaluación, por un análisis. ¿Cuál es el estado actual del profesorado en Chile? ¿Cuáles son los principales problemas que se quieren mejorar con el proyecto de carrera docente? Bueno, son varias materias. Primero, en términos de la formación inicial de los profesores, la verdad es que como país tenemos un gran desafío, tenemos una gran cantidad de carreras hoy día que existen y que tienen poca pertinencia con lo que realmente necesita el sistema educacional, con pocos niveles de exigencia, y por lo tanto ahí tenemos un desafío mayúsculo. Y después, en el ejercicio de la profesión, quizá uno de los desafíos más relevantes que tenemos es en que como país no hemos hecho un reconocimiento a la labor docente y no le hemos dado el estatus a nivel social que requiere una profesión que es estratégica para el desarrollo del país. En ese sentido, el diagnóstico comprende varias dimensiones y sin lugar a duda uno de los elementos es decir, bueno, hoy día no tenemos una profesión que sea realmente atractiva para los nuevos estudiantes al momento, por ejemplo, los estudiantes cuando eligen al momento de qué es lo que van a estudiar en educación superior, no se les presenta finalmente un desarrollo profesional atractivo y por lo tanto ese es el principal objetivo, lograr constituir a la profesión docente en una de las más atractivas dentro del país y que además a su vez tenga los más altos niveles de profesionalismo. La lógica debería ser que ojalá los mejores alumnos fueran los que fueran profesores y formaran a las nuevas generaciones. Hoy eso no necesariamente se da así. ¿Cuál es el tema de las carreras en las universidades? ¿Hoy hay malas carreras de pedagogías en las universidades chilenas? A ver, eso ocurre por varios factores. Primero, porque la carrera en sí misma no es una carrera que ofrezca hoy día condiciones atractivas. En general, es una carrera que demanda mucho trabajo por parte de los profesores, en donde además las condiciones de remuneración tampoco son muy atractivas, no son competitivas respecto o igualmente atractivas como otro tipo de profesión. Y a su vez, en la formación inicial tenemos una gran heterogeneidad dentro del sistema. No todas las facultades de pedagogía son, como tú dices, son malas, hay algunas facultades que tienen un mejor desarrollo, pero efectivamente tenemos una gran cantidad de carreras que hoy día la verdad es que presentan grandes deficiencias. ¿Deberían cerrar algunas carreras de pedagogía? ¿Sería lo lógico? A ver, aquí lo importante es entender que tenemos un desafío país y que lo que necesitamos avanzar es hacia establecer estándares de mayor exigencia para que la formación inicial de los profesores efectivamente entregue las herramientas necesarias para ejercer la profesión. Y en ese transcurso de establecer
establecer esas exigencias. Si hay facultades o carreras que efectivamente no lo cumplen, nuestra opinión es que esas carreras debiesen efectivamente cerrarse. Por lo tanto, pero ese es un proceso, una conversación dentro de un proceso que se instala. No es que hoy día a priori uno dice se cierra esta o no se cierra esta otra. Hay que poner las exigencias, bueno, y aquellos que no sean capaces de cumplirla, efectivamente lo que nosotros estamos proponiendo es que nos sigan formando futuros profesores. En el proyecto original del gobierno había algo que sonaba bastante lógico, que era esto de la certificación. O sea, que para entrar al sistema un profesor tenía que rendir un examen que permitiera certificar que tenía las competencias y los conocimientos adecuados para comenzar. El gobierno está cediendo en eso. ¿Por qué? ¿No era un punto relevante, no era un punto clave del proyecto tener ese control de entrada? A ver, primero yo creo que hay que entender cuál ha sido la discusión en el país respecto a esta materia. Hemos venido de una conversación en donde incluso en el último proyecto de ley que se envió al Congreso por parte del gobierno anterior, se establecía una suerte de un proceso de habilitación previo al ejercicio de la profesión. Esto muy anclado en la idea de que el título profesional no era suficiente o no daba suficientes garantías a la ciudadanía, al país, respecto a que eso garantizaba todas las habilidades para poder ejercer. En nuestra opinión, eso no es así, y es por eso que nosotros establecimos, porque hay que comprender, y la evidencia nacional y también internacional nos muestra, que los profesores no terminan de formarse en las universidades. Por lo tanto, no nos parecía adecuado establecer inmediatamente al egreso de las carreras de pedagogía alguna suerte de habilitación, porque hay parte de la formación de un profesor que termina o culmina con los primeros años de ejercicio. Y es por eso entonces que en nuestra propuesta nosotros establecíamos que una vez titulado el profesor, lo que significaba entonces que el profesor está efectivamente habilitado para iniciar su ejercicio profesional, tenía que tener un proceso de acompañamiento al inicio y posteriormente entonces tener un proceso de certificación que es distinto a lo que es el título profesional. El título profesional finalmente lo que dice sí, este estudiante o profesional tiene las competencias para iniciar la profesión, pero después hay todo un quehacer que se adquiere en el propio ejercicio y por lo tanto el proceso de certificación lo que dice sí, todos los conocimientos que él adquirió en formación inicial efectivamente están siendo bien aplicados, se ha logrado adecuar, y ha tenido un adecuado proceso de inmersión en el ejercicio de la profesión y por lo tanto efectivamente tiene ya todas las competencias, habilidades para poder ya ejercer plenamente de manera adecuada la docencia. El tema de las evaluaciones ha sido muy clave en esta discusión. Tenemos la opinión de una profesora, Lilian Morral, de la Florida. Esto dice ella acerca del tema de la evaluación. Hola, mi nombre es Lilian Morral, soy profesora de un colegio municipal en la Florida. Mi principal discrepancia, entre otras, es con el problema de la evaluación docente. Queremos evaluarnos, pero queremos que nos evalúen los que realmente son verificadores de nuestro desempeño y no que venga gente extraña que nunca nos ha visto a evaluar, porque eso no va a mejorar la educación pública. Se queja Lilian de esto, de una evaluación externa que no tiene que ver con la gente que está directamente supervisando su desempeño día a día. ¿Cuál es la respuesta? A ver, que la evaluación primero es un proceso complejo y tiene combinaciones y conjuga elementos que efectivamente son de carácter local y otros elementos que son de carácter nacional. Eso es importante porque una de las razones también por las cuales uno establece una carrera de desarrollo profesional es justamente para que no exista discrecionalidad por parte de los empleadores, de los dueños de establecimiento al momento de hacer esas evaluaciones. Y de hecho también eso es uno de los fundamentos por los cuales los propios profesores piden una carrera de desarrollo profesional y por lo tanto que no haya tanta arbitrariedad en las decisiones de los establecimientos respecto a cómo se evalúan los profesores. Entonces, evaluar el ejercicio profesional es sin duda alguna es una tarea que es compleja, no imposible, pero que es compleja y que abarca distintas dimensiones. Y es por eso que nosotros estamos proponiendo y estableciendo mecanismos que son de evaluación local y un proceso de certificación que es a nivel nacional, justamente para proteger a los profesores de la arbitrariedad que pudiese existir en los territorios. Si un profesor en varias evaluaciones falla, se ve que no tiene los conocimientos ni las competencias necesarias, ¿ese profesor debería haber un sistema relativamente expedito para que salga del sistema? Aquí lo importante, yo partiría al revés, con el objetivo de por qué tenemos que tener un sistema de certificación. Primero porque el sistema educacional necesita tomar decisiones diariamente y esas decisiones tienen que estar informadas. Una de las informaciones
indispensable es decir, ok, tenemos que apoyar a nuestros profesores, tenemos que apoyarlos, acompañarlos, entregarles perfeccionamiento, porque el objetivo de esto es que los profesores puedan mejorar durante su ejercicio profesional. Pero uno no puede tomar esa determinación de cómo lo apoyo, que esa decisión tiene que ser en base a información. Y por lo tanto, el proceso de certificación, cierto que hoy día se propone que más bien se establezca como un sistema de desarrollo profesional docente, tiene que entregar esa información y justamente ese objetivo, hacer un reconocimiento del desarrollo profesional. Hay una crítica que hacen parlamentarios transversalmente, que dicen que al gobierno le faltó flexibilidad para sentarse a negociar con los profesores, para aceptar una mesa de negociación, y que finalmente el Congreso tuvo que empujar al gobierno a negociar y a conversar durante esta semana. ¿Le faltó flexibilidad? ¿Subestimaron la fuerza del movimiento de los profesores? A ver, nosotros tuvimos un proceso largo de conversación con los profesores, llegamos a acuerdo en un montón de materias que están hoy día recogidas en el proyecto de ley, y bueno, quizás siempre uno puede hacer mayores esfuerzos. En nuestra opinión, estuvimos varios meses y meses de diálogos que, ojo, también tuvieron frutos en el proceso. Desarrollamos toda una agenda corta porque entendíamos que aquí había un proceso importante habían demandas, ¿cierto?, históricas que tenían que ser atendidas, y por eso subimos inmediatamente las remuneraciones mínimas para este año, les dimos mayor estabilidad pasándolos a titularidad, y hay que entender, y yo diría que el proceso de estos proyectos de ley, que son complejos, por supuesto que generan un gran debate público, y en la medida en la que se van conociendo los detalles también van apareciendo nuevas materias. O sea, nosotros hemos visto, por ejemplo, hoy día por los medios de comunicación, y no solamente por los profesores, sino que también profesores y otros actores, que una vez conocido ya el detalle del proyecto de ley empiezan a aparecer nuevos temas que el país no había discutido tan en profundidad previamente. Así es que yo diría que más bien esto es parte de un proceso de discusión que es muy importante dar, y yo diría que nosotros al menos estamos bastante contentos de que aquí haya salido, bueno, los parlamentarios, ¿cierto?, recogiendo los planteamientos del Colegio de Profesores, hicieron una propuesta al Ejecutivo que el Ejecutivo va a acoger en su totalidad, porque además apunta justamente a cumplir de mejor manera incluso los objetivos que el propio proyecto plantea. Así es que creemos que sin lugar a dudas se ha planteado aquí una mejora, fortaleciendo sobre todo los apoyos a los profesores en su ejercicio. La profesora Laura Letelier de Talcahuano nos plantea también un tema, las pruebas estandarizadas a los alumnos. Soy Laura Letelier, trabajo en la Escuela La Dama Blanca de Talcahuano, y mi principal problema para ejercer la docencia es que a mis estudiantes los miden con pruebas estandarizadas y no como personas integrales. ¿Qué le responde Laura? Bueno, ella plantea un tema que es muy importante, que no es materia de este proyecto de ley. De hecho, nosotros estamos abordando este aspecto. Como gobierno también tenemos una mirada bastante crítica respecto a cómo ha ido evolucionando el sistema de medición en Chile, y el año pasado conformamos una comisión que de hecho ya entregó sus propuestas, en donde proponía un sistema de evaluación mucho más complejo, en el sentido con no tantas mediciones estandarizadas, reducir de manera importante aquello, y de hecho el gobierno ya hizo una propuesta al Consejo Nacional de Educación en esa dirección para un ajuste al plan de evaluación de este año. Así es que totalmente de acuerdo con lo que plantea la profesora. Ahora, eso no es algo que es materia de este proyecto de ley, es materia de otra política, pero sin lugar a dudas que tenemos que avanzar en esa dirección. Pero las pruebas estandarizadas se van a mantener, pero reduciendo su frecuencia e importancia. ¿Es ese el camino general? Efectivamente, aquí ahora lo que es importante, porque lo que viven las escuelas y lo que nosotros hemos notado es que la experiencia del sistema de evaluación de las escuelas depende mucho de las capacidades que hoy día las escuelas tengan. Escuelas que tienen capacidades instaladas, con equipos de directivos que reflexionan al interior con los profesores, viven de manera positiva el proceso de evaluación, porque a partir de eso toman decisiones para poder mejorar. Escuelas en donde a veces las capacidades son distintas, son menores, más bien se viven como procesos de agobio, de frustración y por lo tanto de mucha presión. Entonces aquí lo que es muy importante es que uno, cuando habla de sistemas de evaluación,
es un poco absurdo enfrentar esas conversaciones solo desde el punto de vista de la evaluación. Aquí lo importante es cómo se desarrolla una política en donde ese tipo de evaluación no tiene, por ejemplo, en el caso del CIMSE, consecuencias tan graves, directas sobre los establecimientos. Entonces esto se empieza a complejizar y a vivir de manera mucho más agobiante cuando las consecuencias de esos procesos son estresantes. Entonces aquí lo importante es que, y todos los sistemas educativos que son llamados exitosos en educación, que a muchos les gusta mirar, ¿cierto?, son sistemas tremendamente ricos en información, tienen mucha información y generan información de distintas dimensiones del proceso educacional, y lo importante es qué es lo que uno hace con esa información. Y eso es lo que hoy día en Chile todavía no está del todo maduro. ¿Qué es lo que uno hace con toda la información que ha ido levantando? Y por lo tanto, el gran desafío que hoy día tenemos, y que es lo que vamos a proponer el segundo semestre, es cómo desarrollamos un plan de evaluaciones de los aprendizajes, pero que está al servicio de los aprendizajes. Hoy día tenemos un sistema educativo corriendo detrás de evaluación, que es lo que plantea la profesora. El desafío es cómo lograr construir un sistema de evaluaciones al servicio de los aprendizajes que sirva para la toma de decisiones y que no genere efectivamente este nivel de estrés. Subsecretaria Valentina Quiroga, gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias. Vamos a la pausa y ya volvemos con más. Esto es Viaje al Centro de la Noticia. Estamos de vuelta para el último bloque de Viaje al Centro de la Noticia, y como es habitual queremos tener un debate, queremos tener una conversación sobre distintos puntos de vista acerca de este tema. Y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados ha tenido un tremendo protagonismo en la última semana, por eso hemos invitado a dos de los diputados que han liderado la discusión. Yasna Proboste, además exministra de Educación de la Democracia Cristiana, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, muchas gracias. Y Jaime Belolio de la UDI, muchas gracias también por estar aquí. Gracias, Daniel, un gusto. Pregunta para ambos en primer lugar, ¿por qué tuvo que ser el Congreso el lugar donde se lograran de alguna manera acercar posiciones? ¿Había mucha inflexibilidad entre gobierno y colegio de profesores? Bueno, yo creo que el Parlamento claramente vino a ocupar un espacio, un vacío que quedó de falta de diálogo entre el magisterio y el gobierno. Nosotros personalmente fuimos testigos de innumerables llamados que el Colegio de Profesores hizo para instalar una mesa de conversación después de conocido el proyecto, después del 21 de abril, y sin embargo eso nunca ocurrió. Y afortunadamente en eso hubo una voluntad muy transversal de todos los parlamentarios de la Comisión de Educación de establecer en el Parlamento un espacio de diálogo que por su naturaleza es también en donde nosotros debemos construir, dialogando con los actores, con otros, este proceso de reforma. ¿Fue el gobierno el inflexible? ¿Hubo que empujarlo un poco a sentarse a la mesa? Yo creo que claramente hubo una incapacidad del gobierno de mostrarse más flexible en muchas de las materias que, como decía Yasna, eran bastante transversales. O sea, algunas de las cosas que están en este documento de condiciones mínimas para poder seguir legislando es algo que ya veníamos arrastrando de hace un rato, que lo habíamos recogido nosotros con los expertos, con los propios docentes cuando nosotros íbamos al menos a terreno. Es decir, no era algo completamente nuevo, el Ministerio ya lo sabía. Y lo que uno hubiese esperado era una mayor proactividad de parte de ellos de estar receptivos frente al tema y no esperar de que hubiese un paro, porque yo lo he manifestado directamente al Colegio de Profesores. A mí no me parece que la medida sea un paro porque le produce un daño a la calidad de la educación, le produce un daño a los mismos niños que uno pretende que tengan una mejor oportunidad de aprendizaje. Ahora, sí me parece muy buena noticia de que esto se haya hecho en el Congreso a vista de toda la ciudadanía. No fue en una cocina afuera, no fue en una cocina americana, como dijo otro, no, fue ahí. Todos pudieron ver, todos pudieron participar. Además, el espacio que tenía la oposición para hacer sus planteamientos y sus proposiciones es el Congreso Nacional y pudimos hacerlo. Y así se llega a un protocolo que es bastante interesante porque lo firman desde diputados de la UDI hasta el Partido Comunista, algo que se da pocas veces y que se hace de manera abierta. ¿Debería ser ese un modelo, tal vez, para seguir en nuevas áreas legislativas? Bueno, mire, yo creo que aquí estamos poniendo en el centro un propósito común, y ese propósito es que hoy día nadie duda que para que se mejoren los aprendizajes tenemos que poner una mirada, una atención especial en los profesores y profesoras, y eso lo hemos entendido muy transversalmente porque este documento lo hemos suscrito, como usted bien lo dice, prácticamente todos los parlamentarios de la Comisión de Educación, con excepción de uno, que no se sumó. Y yo creo que esto también habla de un espíritu en cómo nosotros, en estos temas que son de tanta trascendencia, tenemos que hacer un esfuerzo mayor de una construcción dialogante y mucho más transversal. Ahora, con los temas en los que hay cierto nivel de consenso o de acuerdo, ¿significan realmente ese cambio radical que necesitamos para que
los niños más desfavorecidos en Chile tengan una calidad de educación superior? ¿Es realmente este proyecto algo que va a lograr un cambio importante? Bueno, yo espero que sí. Obviamente hay un riesgo de que uno invierta mucho dinero, en este caso son 2.300 millones de dólares, y que finalmente no pase nada. Yo al menos he levantado esa tarjeta amarilla de cuando decir, oiga, cuidado que no estemos haciendo toda una reforma que obedezca a la lógica antigua de educar. Y no a la lógica que debemos educar para los próximos 20 o 30 años. Yo creo que la razón que justifica que uno pueda tener un documento de condiciones mínimas firmado, como decías tú, desde la UDI hasta el PC, es porque, primero, el corazón y el alma del proyecto es bueno. Tiene que ver con lo que sucede al interior de la sala de clase, tiene que ver con las condiciones de los docentes, tiene que ver con que hayan buenas oportunidades de aprendizaje para los niños y niñas. Y en eso nosotros queríamos empujar. Y por tanto, nosotros hicimos un documento paralelo, llamémoslo así, y nos sentamos a conversarlo con el ministro y con la propia diputada Vallejo, y nos dimos cuenta de que muchos de nuestros planteamientos estaban incorporados. Algunos no de la misma manera que a nosotros nos hubiese gustado, y por tanto yo voy a seguir pidiendo otras cosas más. Por ejemplo, que haya más horas de preparación, no lectivas que se llaman. Hoy día los profes se llevan tarea para la casa y hoy día van a tener más protegidas sus horas no lectivas, de manera que pueda significar que van a tener tiempo para realizar mejor sus labores, de que van a tener mejoras de remuneraciones. Eso es obviamente muy importante. Y por cierto, de que también van a haber buenas evaluaciones. Todos nos acordamos de los buenos profesores cuando nosotros estuvimos en el colegio. Ellos entregan oportunidades de aprendizaje y le cambian la vida a los niños, pero también nos acordamos de los malos profes. Y lo que uno quiere es a los mejores docentes, especialmente en las escuelas más vulnerables. Ahí hay un punto de debate que muchas veces se le critica al colegio de profesores, ser algo reticente a las evaluaciones, a marcar diferencias entre los profesores que están mejor capacitados y los que tal vez no están haciendo tan bien su trabajo. ¿Es justa esa crítica? ¿Son reticentes los profesores a ser evaluados? Yo creo que es un falso mito que se ha instalado y se repite sin mucho dato real. Y es que hoy día la realidad es que ya tenemos 169.000 profesores evaluados en un proceso que ya lleva una década en evaluación docente. Incluso hay profesores en el sector municipal, porque esta evaluación docente solo comprende al sector de educación municipal, que ya han pasado hasta 3 veces por un proceso de evaluación. Entonces, yo en esto tengo tal vez una diferencia con Jaime, y es que nosotros sentimos en que este proyecto parte desde una visión, en mi opinión, errada, porque todo lo que se va colocando a continuación de las mediciones, donde hay una clara intención de desconfianza hacia el profesor, de desconfianza si es que tiene todos los conocimientos de la disciplina, si es que conoce bien las didácticas, si es que tiene una práctica pedagógica adecuada, esa desconfianza hay que ponerla en el lugar y situarlas adecuadamente, que son en las universidades, en que hoy día están formando a los profesores y profesoras. Y este proyecto es muy débil en esa parte. Yo además quisiera señalar en que este documento que usted tiene y que nosotros hemos suscrito da cuenta de un proceso que tuvo como actores al Colegio de Profesores, a los parlamentarios y al gobierno. Y de alguna manera este proyecto responde a los 11 puntos que el magisterio nos planteó, porque tal como dice Jaime, ellos y nosotros tenemos muchos otros puntos en los cuales vamos a seguir aportando, contribuyendo y haciendo un esfuerzo en que queden presentes en este proyecto, que no están en ese documento, porque esto es claramente una respuesta a los 11 y acotados puntos que el Colegio de Profesores nos presentó en este diálogo y en este esfuerzo por rediseñar un proyecto que no daba cuenta de las aspiraciones ni de ellos ni de muchos de nosotros. Jaime, ¿hay una lógica de desconfianza hacia los profesores al evaluarlos? Yo creo que la lógica de evaluación no es desconfiar, es de asegurarnos de que efectivamente dentro de nuestra sala de clase tenemos a buenos docentes. Lo que hace cada papá, cada mamá en la mañana es cuando deja a sus niños en el colegio, supone de que allí va a aprender, supone que va a estar bien. Y entonces hay una confianza al revés, desde la familia hacia la escuela, y esa tenemos que tener alguna manera de poder comprobarla. Ahora, ojalá fuese fácil medir cuándo hay un profesor bueno y uno malo. Sería genial, pero no existe esa cuestión. No existe la bala de plata que te diga, mira, esta es la única manera de hacerlo. No hay una prueba estandarizada que te diga, esta es la única forma. No, pero eso no significa que no pueda medirse. Significa que tiene que ser más compleja la forma de medir. Entonces, hoy día hay un portafolio que se llama enriquecido, en donde a los profesores no solamente se les va a filmar cómo hacen la clase, cómo preparan la clase, sino que un conjunto de otras materias. La primera vez que yo propuse, además, que los propios alumnos evaluaran a los profes, me miraran con cara de loco, pero la verdad es que hay bastante evidencia internacional de que eso puede ser bueno para retroalimentar la labor del profesor. No estoy diciendo que esa sea la causal que diga si sale o no sale la sala de clase, pero sí para retroalimentar su labor. Y también para mí es muy importante que haya una evaluación local.
no queremos solamente la fotografía del profesor en un momento, sino que las otras labores que hacen los docentes, que no tienen que ver estrictamente con la sala de clase, cómo es la relación con los niños, afuera de la sala de clase, en el patio, con los docentes, con los apoderados, con el entorno. Entonces, esas cosas yo creo que son buenas, pero la cultura de la evaluación, yo creo que es algo que es muy importante, inclusive, obviamente, en la educación, aunque es complejo. Y lo que hace este documento que hemos consensuado es que hay un premio a la buena docencia. Es decir, si hay un buen docente, primero puede saltar más rápido a la categoría de avanzado, lo que significa mejores salarios. Atractivo para profesionales jóvenes que puedan estar optando entre distintas profesiones, aquí que no estaba así antes y se va a valorar. En segundo lugar, si un profe es consistentemente bien evaluado, por ejemplo, 2 veces, se puede saltar a una tercera. Eso es del todo razonable también, porque uno no quiere, si tiene 100 evaluaciones, uno dice, bueno, ¿para qué? Si ya me demostró en 20 que era bueno, ¿es necesario hacerle 100? No. Pero sí es necesario que obviamente tengamos como prioridad lo que pasa adentro de la sala de clase a nuestros niños y nuestras niñas. Hablaban de los profesores jóvenes. Escuchemos la voz de los profesores de José Arancibia, por ejemplo, profesor de Valparaíso, que nos dice esto. Soy José Arancibia, profesor de Educación Física de la Escuela Heresia del Plan de Valparaíso. Principalmente esta carrera no tiene contemplada la estabilidad laboral, que ha sido postergada durante años para los profesores. Actualmente un profesor como yo, que lleva 3 años trabajando, tiene que esperar quizás 6 o 7 años más para recién lograr la titularidad y todo lo que eso conlleva. Lo que nos dice José Arancibia, llevo 3 años trabajando, necesito 6 o 7 más para recién poder optar a la titularidad laboral. ¿Es un problema eso? ¿Tiene solución? Lo que plantea José es una realidad muy extendida de los profesores y lo que José seguramente por el tiempo no nos alcanzó a contar. Es que hoy día hay una enorme cantidad de profesores que tiene 2 contratos distintos. Una cantidad de horas como titular y otra cantidad de horas como contrata. Y así hace su sueldo a fin de mes. ¿Se soluciona con este proyecto? Con este proyecto no se soluciona. Este proyecto no trae una solución para esa realidad. Pero también nosotros hemos planteado como parte de este acuerdo, ya tú lo tienes ahí a mano, pero lo que nosotros comprometimos fue de poder estudiar una fórmula de resolver esto, porque yo no sé si esto les pasa a ustedes en la televisión, que tengan 2 contratos, que a ustedes lo contraten en este mismo canal, a honorario y después de planta. Por supuesto. De planta, 2 contratos para una misma persona, y eso ocurre en el ámbito de la docencia. Y efectivamente lo que nos decía José es que para los profesores jóvenes sobre todo, hoy día las condiciones laborales y las condiciones de sus remuneraciones son muy complejas. Nosotros tuvimos, a propósito de esta discusión, un estudio de la Biblioteca del Congreso que daba cuenta en que los profesores en Chile son los más mal remunerados dentro de una carrera profesional y que además en el concierto internacional esta realidad tampoco cambia. Y por lo tanto este proyecto tiene que hacer un mayor esfuerzo de mejorar sus condiciones de las remuneraciones. Jaime, ¿qué pasa con la titularidad de los profesores? A ver, una de las cosas que acordamos además es que antes un joven que entraba a la universidad con las nuevas restricciones, que 500 puntos, 50% superior de su clase, hasta 550 puntos y 30% superior de la clase, iba a tener que hacer una mentoría, que es una buena idea, creo yo. Pero después de eso iba a tener que hacer una prueba habilitante. Y recién ahí iba a poder entrar a la titularidad con un concurso. Las horas titulares son con concurso. Y lo que se dijo es que esa prueba no es razonable en la medida que uno tenga que las carreras estén acreditadas y las universidades estén acreditadas. Otra cosa es que igual tenga que hacerse esa mentoría mientras él empieza a ejercer en sus primeros 4 años. Yo creo que eso es súper importante porque alguien tiene que enseñarte o ayudarte a ejercer la profesión en la propia sala de clase. Esa es la cuestión difícil. El dominio de curso que le llaman los profes. Eso mismo que uno sabe cuando entra el profesor adentro de la sala de clase y sabe con quién se tiene que quedar callado y con quién no. Bueno, ese es el dominio de curso, que es algo que se aprende con horas lectivas, con horas estando ahí. Entonces, yo creo que hay mayor estabilidad, pero hay un problema que tiene que ver con el aparato público en general, que son las contratas, que son los honorarios, que son los titulares. Entonces yo creo que está bien que la carrera tenga una protección, pero no inamovilidad. Es decir, que nosotros le demos buenas responsabilidades, mayores recursos e incentivos a aquellos que lo hacen muy bien. Pero que, de nuevo, no perdamos el objetivo que están nuestros niños y nuestras niñas y sus oportunidades de aprendizaje, y que si es malo lo que está sucediendo allá adentro, es malo para toda la comunidad, especialmente nuestros niños. Hay otra pregunta de una profesora que está más cerca del retiro. Rosa Vicencia de Valparaíso nos plantea el siguiente problema. Mi nombre es Rosa Vicencio, soy profesora de lenguaje del Liceo Técnico de Valparaíso. Bueno, mi mayor preocupación dentro de la nueva carrera docente es que no se ha considerado lo que es el incentivo al retiro para los que estamos más cercanos a la jubilación.
el incentivo del retiro, la jubilación, refrescar también los profesores. ¿Qué hay específicamente sobre eso? Bueno, todos los modelos de carrera docente que se implementan en el mundo tienen claras las condiciones cómo uno ingresa, cómo progresa y cómo sale de la carrera. Y este proyecto está trunco en esa parte. Uno sabe cómo ingresa, que como decía Jaime, logramos introducir cambios en este acuerdo, porque el proyecto original estaba contemplado en estos 2 años que tenía que realizar una inducción pedagógica. Tiene claro cómo se progresa, pero a la salida es a la deriva. Y cuando nosotros hemos planteado este tema, el gobierno dice, bueno, pero este es el problema que tienen todos los trabajadores producto de este engaño de la AFP. Hasta que no tengamos una modificación de la AFP, no podemos hacernos cargo del retiro. Y nosotros creemos que, tal como lo dice la profesora de lenguaje, ya el Estado de Chile ha planteado una solución para los profesores durante muchos años. Es prácticamente un derecho adquirido y nosotros nos enfrentamos permanentemente en el Parlamento cada 2 años con incentivos al retiro para profesores y profesoras, incentivos al retiro para asistentes de la educación. Y por lo tanto creemos que ahí también hay un espacio en lo que nos queda de discusión del proyecto de carrera docente, de insistir con el gobierno. Esto no es una indicación que nosotros pudiésemos presentar desde el punto de vista parlamentario porque irroga gastos para el Estado, pero nosotros esperamos que el gobierno se allane a incorporar en la lógica de lo que ya hemos venido haciendo en nuestro país, de incentivo al retiro permanente. Claro. Sí. Bueno, una de las cosas que nosotros propusimos en nuestro documento que no fue considerada es precisamente un bono de retiro para los profesores. Y nos dijeron que es que no había mayores recursos y este es uno de los puntos que al menos yo personalmente voy a seguir insistiendo. Que vamos a seguir y en eso vamos a acompañar. Y en eso estamos de acuerdo con Yasna. Sí. Hay que recordar también de que los profesores que están a punto de jubilar hoy tuvieron un daño previsional cuando se cambiaron de sistema. Entonces ahí también es una la forma de pagar esa deuda que ha sido histórica. Y además en esta materia yo no puedo sino recordar a mi propia madre, que por 25 años hizo clases en un colegio, y que obviamente su jubilación es completamente insuficiente. Porque además antes se hacía esta cuestión de que se pagaba por el sueldo mínimo, la cotización, entonces al final llega después de 25, 30 años haciendo clases y uno dice, bueno, ¿qué pasó con todas esas trasnochadas, con todas esas horas de trabajo que en el fondo eran tarea para la casa, que eran los fines de semana? La profesión docente es muy desgastante precisamente por eso, porque deja poco espacio para la propia vida familiar de los docentes. Y por eso es que es tan importante que nosotros tengamos una mayor dignificación, y una de ellas tiene que ver con la salida de la profesión. Yo no sé si la mamá de Jaime estaba en el sistema antiguo, en la AFP, pero también eso es objeto de discriminación, porque muchos de los profesores que hoy día están en AFP terminan con jubilaciones de 240.000 pesos versus los que estaban en las cajas que terminan con una jubilación 3-4 veces más grande. Entonces nosotros tenemos que hacernos cargo de eso como sociedad y creemos que a esta carrera le falta esa última claridad respecto de cómo se sale en buenas condiciones. Ya le aprobó Jaime Berolio, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Vemos que es un tema y es esperanzador eso, en que hay consensos, en que hay puntos de acuerdo, en que aparentemente es posible avanzar. Hay diferencias, por supuesto, pero hay algunos puntos de acuerdo y eso es muy bueno para un tema que es fundamental para el futuro de Chile. Obviamente la disposición que han tenido los parlamentarios espero que la mantengan en los otros proyectos, que yo sé que también vamos a tener que agarrarnos a esa combo. Que van a ser más difíciles y van a ser temas de otros programas. Nunca a ese nivel. Si estamos en la Comisión de Educación hay que dar prueba de aquello, así que muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por habernos acompañado hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Nos esperamos la próxima semana con otro viaje.